Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de emociones y melodramas en su canal favorito. Soy y hoy, más que nunca, mi corazón late al ritmo de las confesiones de amor, los encuentros inesperados y los momentos que nos han dejado sin aliento en nuestras adoradas telenovelas turcas. Si al igual que yo, suspiran con cada mirada cargada de significado, se derriten con cada declaración apasionada y han gastado más de un paquete de pañuelos con las lágrimas de alegría, este vídeo es un viaje directo a su corazón. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de sentimientos, explorando aquellos instantes que nos han hecho creer en el amor verdadero, esos giros dramáticos que nos han mantenido al borde del asiento y, por supuesto, las escenas que hemos reproducido una y otra vez, intentando descifrar el secreto de tanta química en pantalla. Antes de que nos dejemos llevar por esta ola de romanticismo, les extiendo la invitación de siempre: suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y, por supuesto, regálenos ese like que tanto nos motiva a seguir trayéndoles contenido que amamos. Y ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos a despegar en esta montaña rusa de emociones. Hoy vamos a hablar del amor, de ese sentimiento que mueve montañas, que desafía las convenciones y que a menudo se presenta con un toque de drama que nos encanta. Y para hablar de amor en su máxima expresión, tenemos que rendir homenaje a esas series que nos han conquistado con sus historias de pasión, esas tramas que nos han hecho reír, llorar y, sobre todo, creer en el poder del amor. Nuestro viaje comienza en el universo de ***** o Llamas a mi puerta, una comedia romántica que desde el primer episodio nos enganchó con la chispa entre sus protagonistas, Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza, interpretada por la encantadora Hande Erçel, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y adicto al trabajo, personificado por el carismático Kerem Bürsin. A simple vista, estos dos personajes no podrían ser más diferentes. Eda es espontánea, soñadora y apasionada, mientras que Serkan es metódico, reservado y, en apariencia, frío. Pero como suele suceder en las mejores historias de amor, los opuestos se atraen, y lo que comienza como un acuerdo forzado termina convirtiéndose en una de las relaciones más conmovedoras y adictivas de la televisión turca. La relación de Eda y Serkan es un verdadero torbellino de emociones, desde los encuentros iniciales llenos de tensión y malentendidos, hasta las primeras chispas de atracción y, finalmente, la explosión de un amor que supera todas las barreras. Si bien al principio su relación es una farsa, un juego para alcanzar sus propios objetivos, poco a poco, la línea entre la ficción y la realidad comienza a difuminarse, y los sentimientos reales empiezan a florecer. El desarrollo de su romance es tan bien construido, tan creíble, que nos hace suspirar en cada episodio, en cada mirada, en cada roce accidental. Pero sin duda uno de los momentos más memorables de esta serie, y la razón por la que Senkalkap encabeza esta lista, es la escena del episodio 51. Para quienes la recuerdan, sabrán que este episodio está cargado de tensión y emoción, especialmente después de que Serkan pierde la memoria, y no recuerda a Eda ni el amor que sentía por ella. Sin embargo, como si el destino conspirara a su favor, los recuerdos comienzan a volver a él en forma de *flashbacks*, fragmentos de su vida con Eda que se resisten a desaparecer. Y es en este punto de la historia que Serkan decide dar un salto de fe, guiado por ese sentimiento innegable que aún late en su corazón. La busca, la encuentra y con la voz temblorosa y los ojos llenos de amor, le confiesa sus sentimientos. La escena es simplemente perfecta, la música de fondo, las miradas intensas, el lenguaje corporal de los actores, todo se alinea para crear un momento que nos hace suspirar y llorar al mismo tiempo. La reacción de Eda, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, es un reflejo de nuestras propias emociones como espectadores. Es un momento tan intenso, tan puro, que muestra la fuerza del amor verdadero, ese que es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso el olvido. Además, la química innegable entre Hande y Kerem, que se dice que traspasó la pantalla y se convirtió en un romance en la vida real, hizo que cada escena de amor fuera aún más creíble y conmovedora. La naturalidad con la que se miraban, la forma en que se tocaban, todo parecía real, genuino, lo que nos hizo creer en su historia de amor. Y es que Senkalkap no solo nos regaló momentos románticos inolvidables, sino que también nos enseñó el poder del amor, la importancia de seguir nuestros sueños y, sobre todo, la magia que existe en la conexión entre dos almas. Continuando nuestro viaje, nos adentramos en el mundo de ***Erkencicus***, o Pájaro Madrugador, una serie que nos transporta a la vibrante Estambul y nos cuenta una historia de amor con un toque de aventura y pasión.
Aquí los protagonistas son la encantadora de Method Demir, quien interpreta a Sanemaiden, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en una agencia de publicidad, y el apuesto Can Yaman, que da vida a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La dinámica entre Sanem y Can es un choque de mundos. Ella es ingenua, dulce y soñadora, mientras que él es cosmopolita, independiente y un poco cínico. Sin embargo, como el yin y el yang, estos dos opuestos se complementan a la perfección, creando una conexión que nos hace suspirar en cada episodio. Erkenci-Kus es una joya en cuanto a momentos románticos, y aunque su trama está repleta de situaciones cómicas y divertidas, las escenas de amor son de esas que te dejan sin aliento. Uno de los momentos más icónicos de la serie, y por el cual se ha ganado un lugar en el corazón de muchos, es la declaración de amor de Can a Sanem en el faro. Este lugar, que desde el principio de la serie adquiere un significado especial, se convierte en el escenario perfecto para una confesión que nos hace latir el corazón a 1000 por hora. La puesta de sol, la brisa marina, las palabras que le dice Can a Sanem, todo se conjuga para crear una atmósfera mágica y romántica. La forma en que Can expresa sus sentimientos, con una mezcla de ternura y pasión, nos hace creer en el poder del amor a primera vista. Además, la química entre Demet y Can es simplemente palpable. La naturalidad con la que interpretan sus personajes, la forma en que se miran, se tocan y se hablan, hacen que cada escena de amor sea creíble y conmovedora. Su conexión es tan fuerte que traspasa la pantalla, haciéndonos suspirar en cada episodio y desear que su amor sea eterno. Y es que Erkenci-Kus no solo nos regaló una historia de amor apasionante, sino que también nos mostró la belleza de Estambul, sus calles, sus paisajes, sus atardeceres, todo lo cual añadió un encanto especial a cada escena. La combinación de una trama cautivadora, unos personajes entrañables y unos paisajes espectaculares, hacen que Erkenci-Kus sea una serie que no te puedes perder si eres amante del romance y las historias que te hacen soñar. Cambiando de registro pero sin dejar de lado el amor, nos sumergimos en el universo de **Karasebda***, o Amor Eterno, una historia que nos demuestra que el amor no siempre es un cuento de hadas, sino que a menudo puede estar marcado por la tragedia, el dolor y los obstáculos insuperables. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Kemal Soydere, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, y Nihan Sezin, personificada por la hermosa Neslihan Atagul, dos jóvenes que se enamoran perdidamente, pero que se ven obligados a separarse debido a las circunstancias de la vida. Su amor es tan puro y fuerte como las rocas, pero su historia está marcada por la tragedia, los sacrificios y las decisiones difíciles que tienen que tomar para sobrevivir. Karasebda es conocida por sus giros argumentales inesperados, sus intensos dramas y por supuesto por sus momentos románticos, aunque estos a menudo estén cargados de dolor y sufrimiento. Uno de los momentos más impactantes de la serie es cuando Kemal, después de años de ausencia y dolor, regresa a la vida de Nihan para reencontrarse con el amor de su vida. La intensidad de sus miradas, la emoción contenida en cada palabra, el lenguaje corporal lleno de pasión, todo se conjuga para crear una escena que nos deja sin aliento. La química entre Burak y Neslihan es magnética, y cada escena entre ellos está cargada de una intensidad que nos hace sentir la profundidad de sus sentimientos. La serie nos muestra un amor que lucha contra la sociedad, contra las convenciones, contra el destino y contra las circunstancias. Es un amor que duele, que se sacrifica, pero que al mismo tiempo nos hace creer en la existencia de un amor que trasciende el tiempo, la distancia y hasta la muerte. Karasebda no solo nos regaló una historia de amor inolvidable, sino que también nos mostró el lado oscuro de las relaciones, las injusticias sociales y las consecuencias que tienen nuestras decisiones en la vida. Esta serie nos mantuvo al borde del asiento en cada capítulo, haciéndonos sufrir y llorar, pero también haciéndonos creer en la fuerza del amor y la esperanza de un final feliz, aunque a veces tengamos que luchar por él. Un dato curioso sobre Karasebda es que fue la primera serie turca en ganar un Emmy internacional, lo que habla de su calidad y su impacto a nivel mundial. Continuando nuestro recorrido por los momentos más románticos de las series turcas, nos detenemos en **Asklaftan Anlamaz***, o El amor no entiende de palabras, una comedia romántica que nos regaló momentos de risa y amor a partes iguales. Aquí los protagonistas son Burak Deniz, quien interpreta a Murat Sarjmaz, un empresario exitoso y algo arrogante, y Hande Erçel, que da vida a Hayat Uzun, una joven inocente y soñadora que trabaja como asistente en su empresa. Lo que comienza como un malentendido y una serie de encuentros accidentales, se convierte en una historia de amor apasionada, divertida y llena de momentos inolvidables.
Aşk Laftan Anlamaz es perfecta para aquellos que buscan romance con toques de humor. Las escenas de amor entre Hayat y Murat son espontáneas, intensas y llenas de una química que nos hace sonreír sin querer. Uno de los momentos más emotivos es cuando Murat le confiesa a Hayat sus verdaderos sentimientos después de una serie de malentendidos y situaciones cómicas. El romance entre ellos es muy natural, y cada escena de amor está llena de miradas, caricias y confesiones que nos dejan sin aliento. La serie mezcla a la perfección la comedia con el romance, creando una trama ligera, divertida y fácil de ver. Es ideal para esos días en los que quieres relajarte y disfrutar de una buena historia de amor sin complicaciones. Además, la química entre Burak y Hande es innegable, haciendo que sus personajes sean aún más creíbles. Un dato curioso de esta serie es que su banda sonora es muy pegadiza y encaja perfectamente con el tono romántico y divertido de la historia. Finalmente, para cerrar con broche de oro nuestro recorrido por las series más románticas, llegamos a ***Cucur***, o El Pozo, una serie que a primera vista podría parecer más de acción que de romance, pero que en el fondo tiene una historia de amor que es el centro de todo. Aquí el protagonista es Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut Inemli, un joven que regresa a su problemático barrio para proteger a su familia, y Sena Koval, personificada por Dilan Cizek-Deniz, una joven sensible y fuerte que se convierte en su apoyo. La relación entre Yamak y Sena es un oasis en medio de la violencia y el caos que rodea a la familia Koval. Su amor es un refugio, un faro de esperanza en la oscuridad. Aunque la serie está llena de escenas de acción y drama, las escenas de amor entre Yamak y Sena son de las más emotivas. La dulzura en sus miradas, la forma en que se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles, la manera en que luchan por su amor en medio de la adversidad, nos hacen creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Uno de los momentos más recordados por los fans es cuando Yamak le declara su amor eterno a Sena, en medio de un mundo lleno de peligros y amenazas. A pesar de todo, deciden estar juntos y luchar por su amor, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el amor puede brillar incluso en los lugares más oscuros. Cucur nos enseña que incluso en medio de la violencia y el caos, el amor puede florecer y convertirse en la fuerza más poderosa. Un dato interesante de esta serie es que ha sido elogiada por su guión y sus actuaciones, especialmente la de Aras, que ha recibido varios premios por su papel. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje por las escenas más románticas de las series turcas. Hemos llorado, suspirado, nos hemos emocionado y nos hemos enamorado con cada una de estas historias. Hemos visto cómo el amor supera obstáculos, cómo las declaraciones pueden dejarnos sin aliento y cómo la química entre los actores nos hace creer que el amor verdadero existe. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros reviviendo estos momentos inolvidables. Gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de romance y emociones. Nos encantaría saber cuál de estas series les ha robado el corazón y qué otros momentos recuerdan con especial cariño, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y por último, si les gustó este vídeo, por favor, déjenos su like, compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas, y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.